Cuando despliego estilo, fíjense, me aparecen otras subopciones que tienen que ver con el diseño. Todo esto tiene que ver con el diseño de ese cuadrado y lo que puedo hacer con ese cuadrado. Por ejemplo, el color del interior o del relleno, el color de los bordes, ¿sí? De las líneas del borde, la capacidad y la posibilidad de activarlos y desactivarlos. Aquí tendríamos un cuadro transparente o aquí tendríamos un cuadro sin bordes, ¿sí? Y cada uno obviamente le podemos cambiar el color de diferentes formas, o recurriendo a nuestros números hexadecimales, a nuestra paleta de RGB, con paletas determinadas o con colores que nosotros vayamos definiendo. A medida que vayamos trabajando con este más, podemos ir definiendo colores que van a ser parte siempre de nuestro diseño y a los cuales vamos a querer tener acceso rápido. Acá nos muestra un hexadecimal del color que estamos usando. Si yo cambio acá el color, ese número va a cambiar y me va a mostrar la variable de color de ese tono. El nivel de opacidad, que tanto veo de ese color, ¿sí? Puedo cambiar esos valores de manera manual o así con las flechas como lo estoy haciendo. Lo mismo para los bordes, aunque los bordes ya empiezan a tener más opciones. Si ustedes se posicionan sobre alguno de esos iconos y como una ayuda de memoria, lo que el programa nos brinda, es como una etiqueta de lo que significa esa herramienta. Fíjense que acá me paré y me dice seleccionar para poder cambiar el ángulo de la forma, ¿sí? Esto ya tiene que ver simplemente con los trazos, con el tipo de trazo. Cuando estemos manejando con trazos irregulares o con trazos abiertos, todas estas opciones se me van a habilitar. En este caso, como es un trazo cerrado, no voy a ver ningún cambio, pero sí en estas tres opciones es a dónde va a estar el trazado con respecto al medio de la línea del trazo, hacia el interior del cuadrado o hacia el exterior del cuadrado. Y esta es la cantidad de trazo que quiero. Por ejemplo 1, y si lo cambio a 5 va a ser mucho más ancho ese trazo. Fíjense que acá cambia el ancho del trazo y eso lo puedo llevar a valores mucho más grandes, 60. Y entonces lo que les digo de cambiar el interior o el exterior, acá está en el exterior si lo llevo al interior, y si lo llevo al medio quedaría de esta manera, ¿sí? Entonces vayan jugando con esos valores a medida que van diseñando y a medida de las necesidades de su proyecto, obviamente. Como les digo, estos valores no van a haber muchos cambios porque son valores regulares, no son irregulares. No hay ninguna apertura, ningún cierre, ningún dibujo especial, que eso lo veremos después cuando pintemos con la pluma. Pero acá tienen varias opciones que podemos ir haciendo con estos trazos. Y les decía que al agregar esta opción o al meternos en esta opción de Style teníamos otras opciones. Por ejemplo, agregar una sombra a mi forma. Si yo quiero agregar una forma a mi sombra, lo único que tengo que hacer es hacer clic acá en más y se me van a ir agregando más elementos, más formas. Y si quiero eliminarlos, simplemente pongo acá, elijo hago checkbox en la forma que quiero eliminar y pongo la basurita, el tacho de basura, ¿sí? Acá tendría una forma con ciertas características. El color de mi sombra lo puedo también asignar desde acá. Le puedo decir cuál quiero que sea el tono de esa sombra. Después de decirle cuál quiero que sea el tono de la sombra, le voy a decir con respecto al eje X o al eje Y qué tanto quiero que se esparza esa sombra, cuánto desenfoque quiero que tenga. Y bueno, acá en realidad es que tanto quiero que se esparza, y acá que tanto quiero que sea visible en X o Y, ¿sí? Entonces si acá yo pongo por ejemplo 30, si acá pongo por ejemplo 30,
se va a esparcir bastante esa sombra, ¿sí? Pero queda muy plana, entonces yo por ahí quiero que la sombra tenga mucho más desenfoque. Entonces empiezo a desenfocar, bien. Y también con eso tengo que ir jugando bastante hasta lograr el efecto que vaya queriendo, ¿sí? Son valores que son muy subjetivos y tienen que ver con el diseño final que quiero lograr. Puedo hacer no solamente sombras exteriores, también puedo hacer sombras hacia adentro, interiores, ¿sí? O sea, ya la referencia de la sombra no va a ser desde esta línea hacia afuera, sino desde esta línea hacia adentro, y me va a marcar como un parámetro de profundidad en el interior del cuadro. Lo mismo, puedo seleccionar un color para esa sombra y también puedo seleccionar cuánto desenfoque y cuánto se va a esparcir esa sombra hacia el interior del cuadro, ¿sí? Entonces ahí le estoy dando un poco de profundidad a ese cuadro. Puedo ir cambiando cuánto quiero que esté en el eje Y y en el eje X dispuesta esa sombra. Cada uno vaya empezando a jugar con esos valores, pero acá lo muestro para que vean cuáles son las posibilidades de cada uno, ¿sí? Lo que estoy haciendo, si ven que que los cambios se están borrando, es porque estoy oprimiendo la tecla Command Z o Control Z en PC. Aunque bueno, este programa no está para PC. Y tenemos los desenfoques. Fíjense, una vez que lo activo le puedo dar el grado de desenfoque, la cantidad de desenfoque que quiero que tenga esa figura. Bastante simple. Y los tipos de desenfoque. Quiero que el desenfoque sea gaussiano, de movimiento, de zoom o de fondo. Y ahí empiezo a jugar con esos valores, como les decía. Y borro, seleccionando el elemento que quiero borrar, y voy al tachito. Bien. Así que esas son las opciones de edición de forma con mi cuadrado. Vamos a ver si nos encontramos nuevas opciones con el círculo, por ejemplo. Voy a dibujar un círculo. Para acá corre lo mismo, empiezo a dibujar de la misma manera. Si quiero guardar las proporciones y hacer un círculo perfecto, la tecla Shift, dibujo. Y acá lo mismo que expliqué con el cuadrado, no me voy a detener mucho en esto. Lo único que vamos a ver es si hay valores nuevos para esta figura. Tenemos nuestro relleno, nuestros bordes también con las mismas opciones. Tenemos la posibilidad de darle alguna edición especial a nuestro trazo. Pero acá como les digo, como son líneas regulares y cerradas, no vamos a poder hacer mucho. Y tenemos las sombras interiores y los desenfoques. Así que, como pueden ver, entre la figura círculo o óvalo y la figura rectángulo no hay diferencia en cuanto a sus propiedades. Vamos a investigar la forma de cuadrado redondeado, que tampoco debería tener mayor diferencia con respecto a sus hermanitos de figura, ¿sí? Tenemos las mismas propiedades arriba, solamente que acá, como seleccionamos el cuadro redondeado, ya viene con un redondeo definido. Antes el otro venía en 0 y acá ya viene en 4. Esa es la primera diferencia que notamos, pero es modificable. Y después en estilo, que es lo que estamos viendo, los valores que vimos tanto para el cuadrado regular son los mismos para este tipo de cuadrado. Tengo las mismas 3 opciones de sombra interior y desenfoque, y los mismos elementos de cambiar de color y asignar un trazo a nuestro borde.